proclamando la Torah y a Yahshua HaMashiach. Berit Shalom Internacional llega a ustedes con el mensaje de restauración profética de estos tiempos, anunciando a Yahweh, el Elohim de Israel, y a su hijo Yahshua el Mesías, reuniendo las ovejas de la casa de Israel al sonido del shofar. Ya con ustedes la programación de Berit Shalom Internacional, que va a ser muy fructífera para nosotros, ya que hemos venido a la Torah, ¿verdad? Hemos venido a la Torah, pero quizás falta en medio de nosotros esa capacitación que se necesita para tener una base. O sea, hemos venido al Shabbat, hemos venido a los Moedai, hemos venido a conocer los tiempos de Yahweh, pero necesitamos, hermanos, esa capacitación básica. ¿Qué somos? ¿Por qué Torah? ¿Por qué Israel? ¿Dónde empieza todo ello? Hace unos años, este es un tema que esto debiera de ser, ¿cómo se dice? Base en las enseñanzas. O sea, eso es nuestro fundamento de nuestra emuná. Pero hace un tiempo, nosotros pues como en la parte mía, soy amante de las escrituras, soy amante del estudio. Nuestro hermano Migdael también amante de las escrituras, amante de los estudios. Pues entonces vamos en busca de eso profundo, vamos en busca de esa agua, ¿verdad? Pero quizás nos hemos olvidado de las personas que están viniendo nuevas y que necesitan el saber por qué esto, de dónde todo esto. Muchos cristianos, cuando se encuentran con una persona que le dice soy mesiánico, te volviste a la ley, te volviste legalista. Situación de que esta persona que se dice ser mesiánica o israelita necesita tener bajo control, ¿ok? Para poder explicar. Esto no es evangelizar, porque el evangelizar, acuérdese que fue un método para solamente atraer a la persona y ponerle un sello como cristiano. Amén. Ahora, al venir a la restauración, es diferente. ¿Por qué? Esto es de conocimiento. Esto es de conocer las escrituras y conocer el mensaje profético de las escrituras para que aquella persona pueda entender qué lugar o qué posición esa persona tiene en este mover de la restauración de todas las palabras de Yahweh. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Así como en la cristiandad está el pentecostal, está el bautista, está el otro. En el mover de restauración ha surgido lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano prefiere lo que los hombres opinan, pero no lo que la Torah dice. Escuche bien, el ser humano quiere lo que el hombre opina y no lo que las escrituras dicen. Hoy quiero dar la introducción a esta serie de enseñanza que vamos a ir tomando, incluso para yo refrescarme memoria también de que hace muchos años eso era lo que enseñábamos. Pero como le digo, a veces pues nos enamoramos de las aguas profundas, de las cosas bonitas de la Torah, que nos olvidamos de estas orillas que es nuestra base de nuestra emuná. ¿Qué sucede? Bueno, la tradición ha vuelto hoy en día de que muchos se llaman judíos mesiánicos, otros se llaman, por decir así, son yahwistas. Solo porque dicen el nombre de Yahweh, son yahwistas. Otros han agarrado el concepto de celebrar sus tiempos a como ellos creen. Otros celebran el Shabbat 10 semanas. Tantas cosas que han surgido. Pero nosotros, con dos dedos de frente, tenemos que, antes de dar una decisión o hacer una decisión, necesitamos probar primero
en las Escrituras si tales cosas son permitidas por las Escrituras, o si son probadas por las Escrituras, o si las Escrituras lo aprueban o lo soportan. Amén. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me pague ese abanico? Por favor, hermano Johanna. ¿Qué sucede? Bueno, al venir a la Torá, nosotros pues hemos, amados míos, hemos aprendido tanto, nuestros jóvenes han sido enseñados, pero hay una diferencia en la enseñanza de nuestros jóvenes. ¿Cuál? Se les ha enseñado que es la Torá. A nuestros jóvenes no se les ha enseñado que es el Talmud, ni que es lo que dice el rabino. No, se les ha enseñado que es las Escrituras de Yahweh. Ok, pero a nosotros los adultos, que somos más cabezones, que somos más duros de pensar, el adulto piensa lo que se le da la gana, cree lo que se le da la gana y sigue lo que se le da la gana. Pero el adulto tiene que aprender de que si está soportado por las Escrituras, que calle su boca. Pero si no está soportado por las Escrituras, ahí sí. Pero en esta situación es al revés. Lo que está soportado por las Escrituras, la refutamos, y lo que no está soportado por las Escrituras, callamos. Mire qué interesante. Entonces, hemos venido a la restauración de todas las cosas. Hemos conocido los Moedai, pero yo creo que se está llegando el tiempo en que tenemos que dejar de ser niños y comenzar a dar fruto de lo que hemos recibido a través de los años. Decía Shaul, ya ustedes, debiendo de ser maestro, todavía tiene necesidad de leche. Amén. Entonces, como usted ha visto, me enfermé, pasé unos meses duros, 2 meses enfermo. Sentí mi cuerpo débil y queriendo mi espíritu, pero mi cuerpo no. He tomado la decisión de que tenemos que comenzar a comer la vianda y tenemos que comenzar a dar fruto de lo que hemos aprendido. Si no, estamos en el lugar equivocado. El que aprende tiene que dar lo que recibe, tiene que prepararse. Y hoy, como una introducción a todo esto, yo quiero comenzar a hablar sobre qué es la restauración, qué es todas estas cosas. Miramos a nuestros hijos hablando de la Torá, perfecto, pero ellos también tienen que tener la base para cuando le dicen en el colegio: ¿y por qué tú no comes puerco? ¿Eres judío? Entonces, en esto se crea un dilema. ¿Por qué? No hayan que contestar. Se callan o dicen: sí, soy judío. Y aunque ya sabemos ese concepto, tenemos que estar conscientes de lo que vamos a contestar. ¿Y por qué? Y viene el por qué, la pregunta, y ahí es donde tenemos que estar. Pero si tú no eres de allá y comienza, usted sabe cómo son las personas. Pero hoy quiero comenzar a hablar sobre este tema de la restauración. Quiero tomarme mi tiempo en cada Shabbat para poder llevar una enseñanza sistemática de lo que es la restauración. Como sabemos, dice el libro en el Brit Hadashah, nuestro Mashiach, todas estas enseñanzas tienen que estar fundadas en el que dijo: Anoji Haderech Emet Vejajai. Como lo sabemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. También Anihu Lechem Hajai, yo soy el pan que es vida. Allí está fundamentada nuestra emuná. También en los dichos y escritos de Moshe, donde dijo, porque el Mashiach dijo, porque si en realidad nosotros le creemos a Moshe, como lo sabemos ya, a Yeshua HaMashiach le creeríamos. Amén. También teniendo presente lo que dicen los Shaliach, los Shaliachim, los seguidores, los apóstoles,
que todas las escrituras dice que son buenas, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con la esperanza en las escrituras, en el Tanaj, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra emuná. También Shaul, aconsejando al joven Timoteo, dice: toda escritura está inspirada por Yahweh, es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. O sea, cuando nosotros estudiamos las escrituras, nuestra vida va cambiando. Comenzamos a tener una vida, una vivencia diferente que la que teníamos antes. Y tenemos como concepto de que la palabra de Yahweh permanece para siempre. Séquese la hierba, se seca la flor, se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim se mantendrá para siempre. Cuando hablamos de la restauración, ¿verdad? Decimos el pueblo de Israel, concepto que tenemos nosotros que ir renovando. Cuando decimos bendice a tu pueblo Israel, usted es Israel. Eso hay que tenerlo muy dentro. Creer de que usted es Israel. Si nosotros solo en Shabbat creemos que solamente en Shabbat somos Israel, imagínense, somos religiosos como los domingos. ¿Ok? Hay que tener presente nuestra identidad, que somos Israel. Amén. ¿Somos Israel espiritual, como dice la gente, o somos el Israel físico espiritual? Muchos dicen: yo soy el Israel espiritual. ¿Ok? Hay muchos pastores, muchos maestros de la Biblia que quieren ser Israel, pero solamente el espiritual. No mandamiento, no circuncisión, no día de reposo, nada de ello. ¿Por qué? Porque no quieren comprometer su vida con las escrituras, con la obediencia de la Torá. ¿Quién es Israel? Hay un sector del pueblo cristiano que dice de que ellos son el nuevo Israel. Otros que necesitan volverse judío. No puse Yehudí. Ustedes saben que aquí en este lugar no se menciona la palabra judío, es Yehudí, su nombre original. Pero lo puse, unos quieren ser judíos para sentirse que son Israel. Quieren ir a donde están el pueblo judío para poderse sentir que son judíos ellos. Esto no es de sentir. ¿Oyó? Esto no es de sentir. Esto es de obediencia. Esto es de relación con Yohei Bajei. Esto no es de sentir. Amén. Unos dicen que deben hacerse judíos para poder ser Israel. Hoy en día, en nuestros países latinos, vamos a poner por ejemplo Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Colombia. Hoy en día muchas comunidades están volviéndose al judaísmo para sentirse israelitas. Usted va a ver hoy en día de que muchas personas se están yendo a vivir a Israel. Están haciendo aliyá, alegres de hacer aliyá. Pero hermanos, la Torá no dice que te tenés que convertir al judaísmo para irte a Israel. El plan de Abba Yahweh es otro. No tenemos que convertirnos a ninguna organización para podernos ir a Israel. Son cosas que se tiene que tener claro. Si no, yo fuera el primerito que estuviera allá, gozándome de la tierra, de verdad. Pero no ese es el plan. Amén. ¿Qué es? ¿Por qué la restauración? ¿Por qué hemos venido a adquirir una vida diferente? Una vida de circuncisión, vamos a hablar nosotros los jóvenes. Una vida de tevilá, las damas. Una vida de guardarse. Una vida de Shabbat. Una vida de no comer cerdo. Una vida de no comer todo lo que la Torá prohíbe. ¿Por qué?
¿Por qué la restauración? ¿Lo aprueban las Escrituras? ¿Quiénes son los participantes en esta restauración? Hay un sector de que se han vuelto elitistas, solamente ellos. Otros denigran a la cristiandad. Escuche bien, denigran a la cristiandad solamente porque todavía no ha venido al conocimiento de no comer puerco. Y la verdad, nosotros también comíamos. ¿Ok? O sea, Yahweh siempre le dice a Israel: no te olvides que fuiste esclavo en Misraim. Con ello basta. No podemos juzgar. Nosotros tuvimos en Misraim también. Lo que tenemos es que tener amor para poderle enseñar a esas personas que también, hermanos míos, son participantes de esta restauración y están deseosos que alguien les enseñe cómo venir. Y como no hay, muchos se están confundiendo. Están buscando tradiciones judías, están buscando enseñanzas fuera de la Torá, porque no hay quien les diga: este es el camino. Amén. Entonces, ¿qué es la restauración? ¿Quién es ese pueblo de Elohim que necesita ser restaurado? ¿Quién es ese pueblo de Yahweh que aprueba las Escrituras, que tiene que ser restaurado, que tiene que venir de nuevo a la rica savia del olivo? Amén. Y hoy quiero empezar este tiempo donde en las Escrituras quiero decirle que la enseñanza de la restauración de las dos casas, o la restauración de todas las cosas, está unida al mover profético de Yahweh. Está unida al Mashiach. Está unida a Israel. O sea, la restauración le pertenece al pueblo yehudí. Escuche, y del pueblo yehudí va a venir a las naciones. Ellos también necesitan ser restaurados. Y las naciones necesitan también la rajén de Yahweh para que vengan a la Torá. Amén. Muchos sectores, yo conozco rabinos de títulos, de que están en contra de la restauración de las dos casas. Hace un tiempo atrás, hace unos años, un amigo mío, no amigo, conocido, un rabino, cuando le hablé de la restauración de las dos casas, me mandó a volar. Y me dijo que no, que yo estaba en un error. Y yo no sé de dónde se toman ellos, pero como son judíos, desechan esto. Desechan lo que la Torá dice porque son judíos. Mire qué interesante. En vez que lo que se vuelcan al judaísmo, crean la Torá, la desechan. ¿Por qué? No creen lo que la Torá y los Nevi'im declaran. En la restauración, el origen de la restauración de todas las cosas, o de las palabras de Yahweh, tiene que ver con estos dos grupos, que se le llama en las Escrituras la casa de Yehudá y la casa de Israel. Estos dos grupos son los protagonistas de la restauración de las palabras de Yahweh. ¿Ok? Estos dos grupos, desde antaño, después del reinado de Shlomo, cuando se dividió el reinado de Israel, en la tierra, en Israel, habían dos reinados. El reinado de Yehudá, como usted puede ver en la pantalla, y el reinado de Efraín. A un sector del norte se le llamaba Efraín, el reino del sur y el reino del norte. Así se le llamaba en la propia tierra de Israel. El reino del sur, el reino del norte. ¿Por qué? Porque allá en el reino del sur, hablando de Tiberia, hablando de donde el Mashiach nació. Qué interesante, que en la tierra de Efraín nació el Mashiach. Si usted ve allí en el mapa, por favor,
Usted va a ver que aquí, donde dice Edom, Moab, al lado de Beersheba, donde estaban hablando los muchachos de Jacob, ocurrió todo aquí, en esta área de Yehudá. Jerusalén al medio, y al lado de Efraín está Galilea y está Nazaret, donde se crió el Mashiach. Qué interesante que el Mashiach hizo más milagros en tierra de Galilea que en tierra de Yehudá. Casi nunca visitó tierra de Yehudá. Visitó más la tierra de los gentiles, Galil, tierra de los gentiles le llama las escrituras. Entonces, estos dos reinos desde antaño están divididos y necesitan. Me gustaba la posición geográfica porque Jerusalén está al medio. O sea, estos dos reinos, estos dos pueblos, estos dos grupos de gente necesitan venir juntos, caminar aquel hacia Jerusalén y este hacia Jerusalén. Amén. Estos dos grupos, llamados la casa de Yehudá y la casa de Efraín, formaban la tierra de Israel. Y hoy en día estos dos grupos están dispersos y el Padre quiere volverla a reunir, ya que ese es el mover profético de que la casa de Israel y la casa de Yehudá, la de Efraín, Israel, se ha asimilado en el gentilismo. Es el pueblo gentil. No podemos buscar otra respuesta. ¿De dónde venimos? Del pueblo gentil. ¿Ok? Y la casa de Yehudá, que está metida en el judaísmo, guardando sus tradiciones. Y todos los creyentes que están dentro de allí creen en la Torá, pero como nosotros sabemos, no tienen al Mashiach. Entonces, estos dos grupos de personas, a como le ponía anoche allí algo, ¿verdad? La casa de Yehudá tiene el judaísmo, tiene el Shabbat, conoce los Moedai, conoce las fiestas, pero no tiene Mashiach. O al Mashiach, sí tiene Mashiach, pero no al Mashiach. Mientras que la casa de Israel están los cristianos, todos los que se llaman cristianos, está el pueblo gentil, muchos que no son creyentes, que son gentiles, pero tienen al Mashiach, pero no tienen Torah. ¿Ok? Entonces hay un desacuerdo en ellos. Hay un desacuerdo en ellos. Aquel adora a Yahweh. Yehudá adora a Yahweh, al Creador. Baruchu et Adonai Yahweh. Mientras que aquí el gentilismo, la cristiandad y todas las religiones adoran al Mashiach. Orden incorrecto en las escrituras, porque es a Yod-Hei, Vav-Hei, al que hay que adorar. ¿Ok? Entonces hay un desacuerdo, por decir, en la adoración, pero también en la manera de vivir hay desacuerdo. Usted no va a ver a un Yehudí viviendo en Hialeah. ¿Sí? No lo va a ver. Tienen su hábitat aparte. ¿Por qué? No está de acuerdo cómo vive el gentil. Por lo tanto, los dos pueblos están en desacuerdo. Uno en la adoración, el otro en las leyes alimenticias, y con justa razón. Usted va a Hialeah y usted va a ver en los patios las grandes fiestas, gritando, diciendo malas palabras. Esa es la vida de Hialeah. Vaya, búsqueme todas esas cosas donde vive Yehudá. No existe. Entonces, para que podamos ver el desacuerdo que hay. Ok. Aquí también el desacuerdo que existe es, el Mashiach nos da una luz en este desacuerdo, ¿verdad?
cómo desde aquel tiempo existía esta observación, cómo uno adoraba y cómo adoraba el otro, desde tiempos del Mashiach. Esto viene desde antaño y hasta el día de hoy sigue lo mismo. Allá en el libro de Yohanan capítulo 4, verso 9, cuando el Mashiach se encuentra con aquella mujer de Shomrón, samaritana, y le pide agua, o sea, ustedes conocen esa porción, le dice: ¿cómo es que tú, un Yehudí, me pides agua a mí, una mujer de Shomrón, de Samaria? Fíjese qué interesante, de que ni agua podían pedir unos con el otro. ¿Por qué? ¿Qué tipo de agua podría tener un pueblo donde no existen leyes alimenticias? ¿Qué tipo de agua? ¿Dónde vas a beber el agua? ¿Qué tipo de agua? Es hacer un agua sucia. O sea, desde tiempo antiguo, Yehudá ha guardado una línea de limpieza, de pureza hasta en el agua. Ningún Yehudí le pedía algo de tomar a una persona que viviera en Samaria, porque los Yehudí no se asocian con la gente de Samaria, ni siquiera se sentaban a comer, por la vida, por la manera de vivir, por el desacuerdo de la adoración. No podían tener relación alguna. Amén. Bueno, también podemos ver el desacuerdo en la adoración, que el mismo Mashiach nos da una luz correcta de este desacuerdo en la adoración. ¿Ok? Son ahora dos pueblos, dos casas de práctica religiosa y de adoración. Pero estos dos pueblos, hermanos míos, están en desacuerdo. Son dos pueblos, son dos casas, pero las prácticas que hay en ambos, cuando no es el uno haciendo cosas incorrectas, el otro también haciendo cosas incorrectas, porque ambos necesitan ser restaurados. Amén. Bueno, miramos aquí en una porción del Brit Hadasha. Me gustó el texto hebreo de esa hermosa declaración que dijo el Mashiach. Dice así: Aten mishtachevin el asher lo tedeun veanachenu mishtachavin el asher neda ki hayeshua vaach mimekor hayehudin. Mira qué bonito esa declaración que el Mashiach dijo e hizo en el tiempo de él. Mire lo que dice a la misma mujer de Samaria: ustedes no saben lo que están adorando. Si nosotros trajéramos esta declaración hoy en día, está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Los domingos se adora algo incorrecto. Amén. El Mashiach dice: ustedes no saben lo que están adorando. O sea, la adoración de ustedes no está bien. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque, mire qué bonito, un Yehudí está diciendo, porque la Yeshua viene de los Yehudí. Él era esa Yeshua. Y él mismo estaba diciendo, porque la Yeshua viene de los Yehudí. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ustedes, hoy en día, ese ustedes se ha proliferado por todo el mundo. Muchos se están adorando erróneamente. Han venido a la restauración, han venido al Shabbat, pero siguen adorando erróneamente
¿Ok? Ustedes. Y está diciendo nosotros. Él. Mire qué bonito él como representa a su pueblo, a su casa, a su familia. Nosotros. Él no dijo yo. ¿Captan? Mire qué bonito. No dice yo adoro lo que conozco. No. Nosotros. ¿Qué es lo que tenía Yeshua? Habla con una certeza de nosotros. ¿Por qué habla con tanta certeza? Porque sabía que Israel tenía instrucciones. O sea, aunque Israel tenía prácticas raras, pero habían instrucciones que eran como un método de vida. ¿Ok? Ustedes y nosotros, cuando habla de ustedes, habla de Yehudá, del pueblo judío, del pueblo yehudí, y ustedes está hablando de aquel pueblo porque los israelitas, los samaritanos eran israelitas también, pero tenían una prácticas no conforme a la Torá. Ellos estaban en desacuerdo, habían dejado enterar prácticas paganas no aptas para el pueblo yehudí. O sea, si miramos aquí, ¿qué es lo que ha desunido, hermanos míos? A ver, muchachos, con esta explicación, el Mashiach nos dice dos tips. Primero cuando pide el agua y después cuando dice, ustedes adoran lo que no conocen. Hay dos tips que puede ayudar a que alguien me diga qué es lo que ha habido en medio de estos dos pueblos. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que los ha separado? Desobediencia. Lo ha separado la desobediencia que hay en ellos. Aquel cree que está correcto, necesita ser restaurado, y este cree que por tener al Mashiach lo tiene todo, cuando necesita otros ingredientes. Amén. Por lo tanto, la desobediencia ha separado al pueblo de Elohim, al pueblo de Yahweh. Escuche bien, la desobediencia no es que Yahweh los separó. No, ellos mismos pecaron, cayeron en desobediencia. Ellos mismos se separaron por practicar cosas que no estaban permitidas en la Torá. Amén. Por lo tanto, las principales causas de la separación, de la división, de ese desacuerdo que hay en ambos, es lo que cada uno tenía que hacer. ¿Ok? Viene Yehudá y tiene su método de adoración. Tiene sus ornamentos de oración. Muy respetuoso Yehudá. Su talí, su manto de oración. Pero viene la casa de Israel y hasta en bikini oran. En pantalones cortos oran. ¿Por qué? Porque fueron instruidos en algo tan falacioso, una falacia, que como Jonás en el vientre del pez, él en el prostíbulo puede clamar también. ¿Me está entendiendo? Llevaron al extremo las cosas. Por lo tanto, Yehudá enseña a la casa de Israel el desacuerdo que hay. Aunque hay sus errores, pero miremos a grandes rasgos de que Yehudá tiene su orden de adoración. Yehudá no comienza palabrerillo y palabrerillo y palabrerillo. Siempre está bendiciendo a Yahweh. Siempre está bendiciendo a Yahweh. Incluso en el Brit Hadashah habla: no seas como los que oran con muchas palabrerías. Hay un orden de adoración, hay un orden de manera de orar.
Ellos lo tienen. Tienen la Torá, ¿ok? Pero la casa de Israel, todavía con servidura, con corazón duro, no quiere aprender tan siquiera el método de adoración. La casa de Israel tiene al Mashiach. O sea, como que una tiene un complemento que la otra necesita tener. Tiene a un Mashiach, pero desgraciadamente fue el Mashiach que vendió Roma. Y necesita conocer al verdadero Mashiach, Yehudí, al Mashiach con identidad hebrea, al Mashiach circuncidado al 8º día, para que los seguidores también obedezcan como el Mashiach obedeció. Pero no, vendieron un muñeco de Roma, vendieron una imagen de Roma, y a esa imagen es que siguen. Esa imagen no tiene ni mandamiento, no tiene ni cultura, no tiene ni identidad, no tiene familia. Donde quiera la producen. Y aunque no la tienen en muchos lugares, pero la enseñanza es la misma. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Aunque no la tienen en todos los lugares, pero la enseñanza es la misma. El background es el mismo, vacío. Si la casa de Israel primero tiene que venir a conocer quién es el verdadero Mashiach, que tiene Torah, que es israelita, que fue obediente a la Torah y que no vino a terminar la palabra del que lo envió. Tiene al Mashiach y hay una Torah en ellos. No la hay. No tienen Torah. Fueron enseñados así, sin instrucciones. En mis palabras, el evangelio fue mal enseñado. ¿Por qué fue mal enseñado? Porque ni uno de aquellos que lo exportaron a las naciones era hebreo. Ni uno. Fue exportado por personas que pensaron a su manera. Y no salió de Jerusalén, salió de allá del concilio de Nicea. Por lo tanto, estas buenas nuevas que salieron de aquel pueblo, de aquellos lados para América, fue unas enseñanzas de una religión. Ahora, en el tiempo de la restauración, nos damos cuenta donde estuvimos todos los que estamos aquí. Estuvimos ahí. Estuvimos sin Torah. Estuvimos sin Shabbat. Y nunca conocimos las Escrituras. Ahora es que la estamos conociendo. Amén. Bueno, resulta de que estos dos pueblos siempre han sido en la familia de Elohim, pero se pervertieron. ¿Pero por qué? Les he compartido muchas veces lo que en una conferencia de médico hace muchos años leí en un libro esto. Estaba la conferencia de cirujanos, de esas personas que operan el cerebro, neurocirujano. Y en esta conferencia estaba lo máximo de esos neurocirujanos y salió un comentario de uno de los participantes y dijo: hemos llegado a la conclusión que los tratamientos que damos al cerebro, en vez de hacer bien, hacen mal. Y como estaban allí los grandes sabios de la medicina, uno de ellos les dijo: pero ¿por qué no han cambiado? ¿Por qué no han usado otros métodos y no esos métodos? Y esta persona contestó lo que viene en la alusión que quiero darles. Dijo: es que así nos enseñaron, así aprendimos y así practicamos. Amén. Este pueblo fue enseñado a vivir, fue enseñado en desobediencia, aprendió en desobediencia y vive en desobediencia.
no hay obediencia porque los maestros que le enseñaron eran desobedientes. Amén. No podemos culpar. Lo que tenemos es que buscar la manera de que ellos vean las instrucciones en la Torá para que puedan cambiar y puedan ser bendecidos. Amén. Ok, el plan de Yahweh, ¿verdad?, de estos dos pueblos está comenzando a moverse. Nosotros somos parte, pero vienen muchos. Estos dos pueblos, el uno ha mantenido su identidad, ha mantenido la Torá, y el otro ha dado a conocer de que hay un Mesías que salió, aunque sin identidad. Pues después viene el Padre y comienza a restaurar a esos que empezaron a sacudirse, aunque sea un poquito, en la cristiandad. El plan trazado por Yahweh desde el inicio no terminó, no ha terminado, está empezando. ¿Por qué? Su familia tiene que ser restaurada. Pero a través del tiempo, el hombre siguió inventando y crearon aquello. ¿Cuánto han oído hablar de la teología del reemplazo? Algo que ha sido tan maquiavélico y que los cristianos no lo saben. Yo digo que no lo saben. No lo saben, hermano. Porque hay cristianos que de verdad son sinceros de corazón, pero no saben la verdad de por qué ellos ahora se llaman cristianos y no tienen que ver nada con Israel. Por esta doctrina. Esta doctrina ha sido aberrante, lo más aberrante que la sociedad creyente, para hablar en general, no la sabe. Y a veces nosotros se habla de teología de reemplazo y solamente, claro, reemplazo, quitar uno y poner otro. No, necesitamos conocer qué es esa teología de reemplazo. ¿Ok? ¿Por qué? El plan de Yahweh es sin divisiones. El plan de Yahweh es que su pueblo sea uno, que un pueblo le adore, que un pueblo tenga un solo Mesías y que un pueblo tenga una sola Torá, que no esté dividido. Amén. Esta familia, esta mishpajá, la llaman las escrituras el olivo. Me gustó ese olivo. Allí en Israel hay unos olivos bellos, pero me gustó ese olivo, estaba bien frondoso, bien redondito. Este pueblo, estas dos familias, son ese olivo que las escrituras lo presentan como un olivo. Usted sabe que hay olivo hasta de 3000 años. El olivo es fascinante oír, leer lo que es el olivo. Es algo precioso saber de la planta llamada olivo. Esta mishpajá, representada en un olivo, sigue siendo para Yahweh el deseo de que vuelva a ser uno. ¿Ok? En el libro de Yirmiyahu, capítulo 11, verso 16, dice así. Mire qué bonito. Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto. Ahora, con un rugido de una tormenta violenta, Él le ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas. 17. Porque Yahweh Sebaot, quien te plantó, ha decretado maldición sobre ti. Y mire lo que estamos hablando por la desobediencia. Es por la iniquidad de la casa de Israel y la casa de Yehudá. Se hicieron contra sí misma, provocándome a ira.
ofreciendo incienso a Baal. ¿Ya vio lo que provocó esta división? ¿Qué fue lo que provocó que Yahweh rompiera sus ramas? Él lo plantó y lo cuidó, pero dice que se pervertieron, hubo iniquidad en ello. Quizás aquí en el texto hebreo puede decir, a lo mejor es abominación. Hicieron abominación y lo provocaron a Yahweh. Pero mire qué bonito lo que yo quería. Dice, Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello. Ahora, no tan lejos, el árbol de olivo, mire cuánta hoja tiene ese árbol. Son así las hojitas. Debe tener millones de hojas. Y su fruto medicinal, su fruto para tantas cosas que se usa. Dura ese árbol. Hay árbol en Jerusalén, me acuerdo que como que pregunté, ese árbol tiene como que eran 1500 años. ¿Qué le parece? Un árbol de olivo. Ok, árbol precioso. Amén. David, el Melech David decía, pero yo soy como un árbol de olivo frondoso en la casa de Elohim. Yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim por siempre y para siempre. Amén. Árbol de olivo frondoso. Qué hermoso. Árbol de olivo frondoso. Estamos hablando de Yirmiyahu aquí, quizás unos 800 años antes del Mashiach, quizás más. Pero ya en los tiempos después del Mashiach, la misma enseñanza era la misma enseñanza, el mismo concepto. Los maestros eran hebreos y conocían el plan de Yahweh. Allá en el libro de Romanos capítulo 11 verso 17, mire el fruto de la iniquidad que dice Yirmiyahu. Romanos 11 17 dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y mire, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Acuérdese que dice que cayó un rayo sobre el árbol de olivo y quebró sus ramas. Muchos años después, esta misma enseñanza profética, Shaul a los romanos les dice, oye, algunas de las ramas han sido desgajadas y tú siendo olivo silvestre. Mire qué bonito cómo identifica a los gentiles. Olivo silvestre, fuiste injertado. La Reina Valera, como le llaman por allí, dice, fuiste injertado en vez de ella. Mire cómo manipula el hombre las escrituras y dice en vez de ella, para que todo mundo crea que ya Israel. Esa es la teología de reemplazo. Fuiste injertado en vez de ella, cuando es entre ellas, ¿ok? Y estás compartiendo la rica raíz del árbol de olivo, ¿ok? Mira esto. Quise agarrar esa raíz de ese árbol. Ese árbol, amados, ese árbol no tendrá menos de unos 800 años. Un árbol viejo. Está plantado. Esa raíz de ese árbol, quién sabe hasta dónde penetra. Trátelo de moverlo usted. Trate de moverlo usted. ¿Ok? Y dice Shaul, y estás compartiendo, te estás alimentando de la rica raíz del árbol de olivo. ¿Quién era ese árbol de olivo? Israel. Nunca fue otra persona. Fue el pueblo de Israel, la rica raíz, la base
siempre ha sido Israel. Y todos los que fuimos injertados en ese olivo, allí nos alimentamos de las raíces que milenariamente ya Israel ha petrificado en enseñanza, en promesas, en obediencia milenariamente. ¿Ok? Alimentándonos de allí. El Padre quiere que sea un solo pueblo. Dice Efesios 4:4. Recuerde, estos son maestros hebreos, no maestros de los que vinieron a América con otro tipo de enseñanza. Dice Efesios capítulo 4, verso 4. Dice así: hay un cuerpo, un ruaj, así como cuando fueron llamados a una esperanza del único llamamiento. Ahora yo quiero que usted analice. Dice, hay un cuerpo. O sea, en ese momento el Mashiach, después del Mashiach, no había un nuevo cuerpo. No se había inventado un nuevo pueblo. O sea, ya existe. Hay un solo cuerpo, un mismo ruaj. Y dice, así como cuando fueron llamados. ¿Qué es lo que está dando a entender allí? Que lo llamaron, ese llamado había sido hace un tiempo atrás. Cuando fueron llamados, y dice, fueron llamados a una esperanza del único llamamiento. O sea, el Padre no se ha puesto a llamar como a la lotería o la chalupa. ¿Se acuerda de la chalupa? El tambor, el violín. No se ha puesto a estar llamando a cantidades de pueblo. Llamó al único llamamiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Al que llamó a un llamamiento. Y ese llamamiento no se volvió a repetir. Uno nada más. ¿A quién? A Israel. Shaul escribe y dice, hay un solo cuerpo, una sola cajal, una sola congregación, hay un solo ruaj. Así como cuando fueron llamados a una esperanza del único llamamiento. Ese pueblo que fue llamado tiene un solo Adón, tiene una sola emuná y tiene un solo tevilá. Efesios 4:5. O sea, estos hebreos que hablaban bien, pero los que vinieron a enseñar estos escritos nunca entendieron esto. Una sola emuná, ¿en quién? En Yahweh. Había un solo Adón, Yeshua HaMashiach, más nadie. Y un solo tevilá, el mandado por la Torah, no el bautismo que se inventó después. ¿Ok? Entonces, Yehudá, amados, ha guardado su identidad. La casa de Israel, el pueblo gentil, tiene a un Mashiach sin identidad, pero que va a ser restaurado, pero no tiene Torah. ¿Por qué tal cosa? Debido a lo que le dije temprano, a la teología de reemplazo. Como le decía al principio, hemos oído hablar de la teología de reemplazo. Es la culpable de que muchos hoy en día cuestionen las escrituras. Muchos hoy en día incluso pues quieren venir a la restauración solamente porque les gustan las danzas, solamente porque se canta en hebreo, qué bonita la música, pero no quieren obediencia, porque en sus corazones no existe la obediencia, no existe el querer ser obediente. Tienen una vida desobediente, nacida en desobediencia. Todas estas cosas que la teología de reemplazo se habla, se dice,
Pero hoy les quiero compartir algo de lo que es la teología del reemplazo. O sea, decirlo es bueno, pero es necesario, como le decía al principio, es necesario que sepamos qué es. Que esos reemplacistas, como le diría yo, los reemplacistas, esos grandes maestros que dijeron, esto va a ser así, esto va a ser asá, y que el pueblo comenzó a creer tal cosa. Cuando hablamos de reemplazo, estamos hablando de que la iglesia gentil, la iglesia sin mandamiento, la iglesia que hoy en día se conoce, reemplazó a Israel. Pero ¿será porque eso viene diciéndose desde el Mashiach? No. Fueron doctos, gente que se pusieron a preparar toda esta religión fuera de la Torá, que enseñaron que el pueblo de Israel había sido reemplazado. Quizá usted ya muchas veces ha escuchado teología de reemplazo o otros títulos, pero con el que más se le conoce es teología de reemplazo. ¿Ok? Sin embargo, si buscamos esa palabra en los diccionarios, si buscamos un significado que diga la teología de reemplazo es esto, no existe. Es el fruto de todas las decisiones que hicieron los grandes maestros cristianos para poder llevar al pueblo a creer de que ellos eran los que reemplazaban a Israel. Tal cosa como el nombre o título, teología del reemplazo, nunca usted lo va a encontrar en ningún diccionario. No existe, como lo vuelvo a repetir. Pero es un tema doctrinal que tomó al pueblo fértil de aquellos tiempos, en los años 1900, y minó de antisemitismo, minó de desobediencia, más desobediencia a los creyentes, e infestó a todo mundo hasta los años 2015 que estamos. Infestuosamente, escuchen la palabra, infestuosamente, claro que sí. La teología de reemplazo fue introducida por los grandes líderes de la iglesia gentil. Y cuando hablo gentil, ya usted sabe de qué se trata. Gente que nada tenía que ver con Israel. ¿Qué es lo que tenía? Y hoy quiero compartirle unas cuantas premisas, como se dice, o unas cuantas declaraciones de estos hombres, que cuando usted la lea, usted va a decir, allí estuve yo, allí estuvimos sentados, rindiéndole culto, pleitesía a estos grandes hijos de Hasatán, que lo que hicieron fue desvirtuar la enseñanza de las Escrituras. Una de las premisas, yo quiero su atención porque esto es muy importante, bonito, de la teología del reemplazo por los grandes hombres, según la historia, doctos en la Biblia, es: 1. Israel, el pueblo judío y la tierra han sido reemplazados por la iglesia cristiana en el propósito de Dios. No quise ni cambiar los nombres porque, ¿para qué? Más precisamente dice, este es texto de las premisas, la iglesia es la continuación histórica de Israel, excluyendo al primero. Punto. Una de las premisas. Premisa número 2. El pueblo judío, no quise poner Yehudí porque no nos compete esa declaración. El pueblo judío ahora no es más un pueblo escogido. En efecto,
no se diferencian de ningún otro grupo, sino que es como el inglés, el español o los pueblos africanos. Cualquier pueblo. ¿Quiénes lo dijeron? Ellos. Hermanos, ellos. Pero esto no lo saben los que se reúnen en domingo. No lo saben. Escuchen, y sería bueno dárselos a saber. 3. Fuera del arrepentimiento del nuevo nacimiento y de la incorporación a la iglesia, el pueblo judío no tiene futuro, esperanza ni llamado en el plan de Dios, del Dios de ellos, al igual que cualquier otra nación o grupo. El pueblo judío desechado. 4. Desde Pentecostés, en Hechos 2, el término Israel, declaraciones de ellos, el término Israel, tal como se encuentra en la Biblia, se refiere ahora a la iglesia. Ahí estuvimos. Baruch Hashem Yahweh, que salimos, pero allí estuvimos. Ignorábamos esas cosas. Wow. Vamos a volver a leer. Es que qué cara tienen. ¿Qué cara tienen estos individuos? No tienen cara. Desde Pentecostés, en Hechos 2, el término Israel, tal como se encuentra en la Biblia, se refiere ahora a la iglesia. ¡Qué barbaridad! 5. General. Las promesas. Es que esta es la esencia de la esencia de la iglesia de Roma. Esta es la esencia. Las promesas, los pactos, mire qué tremendo, y bendiciones atribuidas a Israel en la Biblia han sido removidas de los judíos y entregadas a la iglesia, la que los ha suplantado. Sin embargo, los judíos están sujetos a las maldiciones encontradas en la Biblia como resultado de su rechazo a Cristo. Hermano, allí estuvimos por ignorante. Esto no lo enseñan. Allí estuvimos. ¿Cómo ellos se apoyan para declarar estas cosas? ¿Cómo? Bueno, aquí hay 5 declaraciones. Una, de que han sido reemplazadas por la iglesia. 2, no es más un pueblo escogido. 3, no tiene futuro Israel, ni parte en el plan. 4, desde Hechos 2, ya las cosas cambiaron. Ahora Israel, rayita, iglesia. 5, las bendiciones para la iglesia y las maldiciones para Israel. ¿Cómo argumentan ellos, los teólogos, cómo argumentan el reemplazo o para poder apoyar esto? Ahora, esto no lo dicen en los seminarios donde se aprende para ser un líder o algo en así. No lo enseñan. Enseñan otras cosas. Ok. ¿Cómo ellos argumentan su posición? Quizás sí. Eso es un Talmud cristiano. Ellos dicen, mire cómo, mire hermano, por eso las escrituras tienen que ser interpretadas a como Israel las entienden, para que ningún extranjero venga a decir es de tal manera. Tenemos, por eso es que, mire hermano, por eso les decía al principio, nos hemos metido tanto al hebreo, porque el hebreo es la rica savia del conocimiento.
porque ya el español ya no sabe a salobre. ¿Cómo ellos apoyan? Mire cómo interpretan esto. Recuerde que no cambié nada de lo que se le llama ortografía ni nada de eso para no alterar, no me interesaba. Uno, para apoyar estas cosas. Uno, ser un hijo de Abraham es tener fe en Cristo. Pero para ellos, Gálatas 3:29 muestra que el ser hijo de Abraham es válido solo en términos espirituales y no nacionales. O sea, espiritual. O sea, esta gente, estos teólogos, es espiritual. Y toda la iglesia cristiana son israelitas espirituales. Como dice la versión tradicional, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Acuérdense que son españoles los que tradujeron esta parte. Y herederos según la promesa. ¿Ok? De verdad, ¿usted se acuerda cuando miraban las películas de La Pasión y eso? Eran unos españoles. Y salía el artista, y vosotros sois la luz del mundo. Y ya nosotros cuando leíamos, y aún fíjese que cómo es, se nos quedó, dice, mi paz os dejo. ¿Verdad que sí? Y como que si el Mashiach era español. No tenemos nada contra la madre patria, pero no era español, mi hermano. ¿Verdad que no? ¿Qué cosa, no? Bueno, mire lo que dice, que solamente es el ser descendiente de Abraham, es ser espiritualmente. O sea, espiritualmente vas a recibir bendiciones, Él te va a alimentar espiritualmente, no vas a tener zapatos, no vas a tener casa, no vas a tener promesas, tus hijos van a ser espirituales también. O sea, no va a bendecir a la descendencia de tus hijos, nada físico, solamente espiritual. ¿Ok? Ahora, una de las refutaciones que podemos decir es que en todas estas declaraciones que ellos miran atravesadas contra Israel, no se puede quitar la verdad, porque Gálatas lo dice, y si ustedes son del Mashiach, ciertamente descendiente de Abraham soy, y ahí no dice, y espiritualmente de la promesa, ¿verdad que no dice? Las escrituras se ponen, ¿cómo se dice la palabra? En alto, y herederos según la promesa. O sea, no existe tal entendimiento, solamente ellos con los bobos que creyeron eso allá en los años 1900. ¿Escuchó? Ahora yo creo que estamos en el año 2015. No hay bobos ya. Los bobos se están despertando y están comenzando a decir, esto no está bien, aquí hay algo que no está bien, porque la misma Biblia les va a hablar. Amén. Segunda, apoyo de lo que ellos creen. Dice, la promesa de la tierra de Canaán a Abraham fue solo el inicio. La tierra prometida real es el mundo entero. Claro, el hombre quiere conquistar el mundo. ¿Oyó? La Iglesia Católica tiene poderío en todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero la tierra de Israel es la escogida. No hay otra tierra. Aunque esté llena de petróleo y de oro, no hay otra tierra. Es Israel la tierra escogida. Pero ellos dicen, la tierra de Canaán, la promesa de la tierra de Canaán a Abraham fue solo el inicio para ellos. La tierra prometida real es el mundo entero. ¿Qué le parece? Es el mundo entero, conquistar el mundo. Usted sabe que la Iglesia Católica tiene poderío en todo el mundo, uno, y la Iglesia Cristiana también. Los grandes concilios tienen poderío en todo el mundo. ¿Qué es lo que quieren? Acaparar el poderío
Ahora todo el mundo lo que quiere es decir que tú tienes iglesia aquí, iglesia allá, iglesia por no sé dónde, en la Conchinchina. Todo el mundo quiere sacudirse la corbata y decir: tenemos iglesia en tal parte. ¿De dónde viene tal cosa? De aquí. De la conquista. Eso no es toraíta. El Padre nos mandó a ser obedientes y a enseñar las Escrituras. Nada más. A enseñar al pueblo a ser obediente. Pero el hombre lo que tiene es sed de conquista, sed de poderío y sed de reconocimiento. Y el dinero, sed de reconocimiento, eso lo traemos de Roma. La sed de reconocimiento que les dije el otro día que una persona que abrimos una página de Berit Shalom de Facebook, y hay una persona que cambia foto cada 2 horas. Y dice, clic, activó una foto, clic, otra foto, y clic, otra foto. Ay, este hermano no trabajará. Roé Julano de tal se llama. ¿Por qué? Darse a conocer, que lo conozcan. Eso viene de Roma. Mire que los griegos se daban a hacer con la ramita aquí. ¿Quién fue el que mandó a hacer? Nerón y todas esas cosas. Con la ramita aquí, su estatuilla, ¿se acuerdan? Su estatua. Eso es griego, hermano. Ahora en Facebook, ahora no es estatua, ahora son fotos en Facebook, hermano. ¿Ok? La fotografía para que te estén viendo, Hermano, wow, eso es griego. Pero bueno, vamos. Todo ello, ellos entendían esto usando Romanos 4:13. Dice, para reivindicar que es la iglesia la que heredará el mundo, no Israel. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, como la iglesia tiene fe, van a heredar. Pero ya usted sabe lo que es fe, ya usted sabe lo que significa lo que Shaul está hablando ahí. No es lo que se lee. Hay que tener conocimiento para entender esos versos que Shaul está hablando. La familia, el mundo, pero es que ellos están mirando la globalización del poderío del conocimiento de ellos. Dice allí, Romano, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Es verdad, no había Torah para cuando fue la promesa dada a Abraham. Pero ¿quién dice de que la Torah iba a cambiar todo? La Torah vino a apoyar esa promesa. ¿Por qué? El pueblo se había vuelto desobediente y necesitaba instrucciones de Torah para que esa promesa pudiera llegar a ellos. O sea, la Torah es un complemento de las promesas a su descendencia, sino que sería heredero del mundo. Bueno, vamos a ir a otra de las primicias mentirosas de que tienen a millones esclavizados hoy. 3. Esa era, ¿no? 3. La nación de Israel, dice, era solo la simiente de la futura iglesia, la que se levantaría e incorporaría a la gente de todas las naciones. Hermano, y hasta el día de hoy se cree tal cosa. Mateo 1:11, porque desde donde el sol nace, Malaquías, hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Su nombre es grande y le están llamando Jehová. Su nombre es grande, no lo conoce. Su nombre es grande, o sea, interpretaciones fuera de lo normal, fuera vaya, no sé ni cómo lo puedo decir. 4. Yeshua, Jesús según ellos, enseñó que los judíos, escuche bien,
Mire cómo interpretan. Enseñó que los judíos perderían sus privilegios espirituales y que serían reemplazados por otro pueblo, según la versión española. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire qué interpretación. Ya solo con ello fue quitado. Imagínense, están las hermanas que cantan aquí y que le digamos a una de ellas un día y le digamos: mira, como estás mal de la garganta, vas a bajarte y otro hermanito va a cantar por ti. ¿Ok? ¿Estamos reemplazándola? A ver, ¿estamos reemplazándola? No, estamos dando un break para que esto se mejore. ¿Ok? Porque por el momento no está haciendo bien su función. Ellos interpretan que aquí Yeshua, el Mashiach, está desechando a Israel. Lo que está diciendo que Israel no estaba produciendo lo que tenía que producir en el momento y que iba a buscar gente que produjera, pero no lo estaba desechando. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba hablando el Mashiach en este verso? En el tiempo del Mashiach, el sacerdocio, los fariseos y todos esos líderes que existían, hermanos, eran falsos, estaban vendidos, no eran conforme las leyes levíticas. No se está refiriendo a la nación de Israel, estaba hablando al sistema que existía en ese momento. ¿Ok? Próxima, 5, según ellos. ¿Ok? Dice: un verdadero judío es quien quiera que haya nacido del Espíritu, sea racialmente gentil o judío. Y se toman de Romano 2:28, donde dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, según ellos. Ya con esa declaración que está lejos de lo que está hablando Shaul, dice de que cualquier persona incircuncisa puede ser un yehudí, puede ser un judío. Ellos se esforzaron para meter una mentira reemplacista, modificando las actitudes y mentalidades de aquellos tiempos. Hoy en día no se hablan estas verdades. Y muchos hermanos de la iglesia tradicional son presas de una religión. Pero es necesario de que comencemos a aprender nosotros el concepto de estos reemplacistas mentirosos. 6 o 5. 6, ¿verdad? Ok. Dice el 6. Según la enseñanza de ellos, ¿no? Según las enseñanzas de ellos, Pablo muestra que la iglesia es realmente el mismo olivo. Cuando la palabra iglesia nunca existió en la Torá. Nunca. Es más, la palabra iglesia es griega, nunca existió en la mente hebrea, que era Israel. Por consiguiente, hacer una distinción entre Israel y la iglesia es estrictamente hablando falso. En realidad, la gente de origen judío necesita ser injertada nuevamente en la iglesia. Mire qué interesante. España, las cruzadas buscaban cómo agarrar a los judíos e introducirlas a la iglesia. ¿Y qué sucedió porque no aceptaron ser introducidos? Las cruzadas, las expulsiones, ¿ok? Que España sacó a miles de yehudí de España porque no se convirtieron
al cristianismo de ese tiempo. Moros y cristianos, las cruzadas, hermano, tan sencillo como una ola de asesinato por las declaraciones, y esto viene de más atrás. Lo que pasa es que estamos como moviendo primero, pero después vamos a venir más a profundo de esto, ¿ok? Bueno, que los israelitas, le dices a un israelita, mira, tienes que injertarte en alguna iglesia cristiana y se va a morir de la risa. Hoy en día se lo dice, se va a reír en tu cara. Es la estupidez más grande que hay. ¿Ok? ¿Sabe cómo se le llama eso? Ensoberbecimiento, que lo dice Pablo. ¿Ok? Romano 11:17. Yo creo que no está ahí, pero lo puede buscar. Mire lo que dice Romano 11:17. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. 18. Entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Ahora, ¿cuántos sabe lo que sucede, mi hermano? ¿Por qué mucha gente no se da cuenta de todas estas cosas? Porque la tienen en embavia con otras cosas subliminales de falacia, pero no las dejan que abran los ojos, porque la ceguera se ministra cada domingo. Le dan una gotita de agua negra para los ojos para que no miren lo que está en las escrituras. Ay, Abacadosh. 7. Vamos a ver si está. Dice, esta es la más estúpida. Todas las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento, al menos que hayan sido históricamente cumplidas antes de la venida de Jesucristo, ahora son propiedad de la iglesia cristiana. Estas promesas no deben ser interpretadas literal o carnalmente, sino espiritual y simbólicamente. Y comienzan las referencias a Israel, Jerusalén, Sión y al templo. Sí son proféticas, se refieren realmente a la iglesia. Imagínense en el monte Sión una iglesia católica, y anduvieron cerca. Usted va a Jerusalén y lo que va a ver iglesia católica por todos lados, la gran cruz allá arriba. En el monte de los Olivos, los que han ido a Israel, usted va a ver las iglesias para arriba y la gran cruz allá arriba. Todo eso es católico, todo. Anduvieron cerca, como que a ver si caemos y nos dan permiso para... Tuvieron a puntito, pero usted sabe, el pueblo de Israel no le va a dar lugar que construya dentro de Jerusalén. Bueno, Jerusalén está minado de iglesia católica, pero ellos dicen de que Sión, el templo, o sea, el Papa en Sión, con su bastón de oro. Interesante. Esta es la más estúpida, ¿ok? Según ellos, 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Luego ellas enseñan que el Nuevo Testamento necesita ser enseñado figurativamente, no literalmente. Figurativamente. Esas son las declaraciones de los reemplacistas. Y esto, hermano, está como en un canon, el Talmud cristiano. Esas son las bases de la fe cristiana mundial, en todos los idiomas. Ahora, vamos a ver 2 o 3 cositas donde, como las mismas escrituras en el Brit Hadashah contradicen a estos tipos, a estas personas, sus escritos.
En el Brit Hadashah, cuando se habla de Israel, se habla de Israel. En el Brit Hadashah, cuando se habla de Yehudá, se habla de... esto no es Yehudá, mira, es Judá el Iscariote. Cuando se habla de Yehudá, es del pueblo Yehudí. No anda con embabia. Esto es moderno, las embabias que enseñan los hombres. Los antiguos sabían que cuando se hablaba de Israel, era de Israel. No, iban a andar, que decía un familiar mío, no andar con 8 cuartos y otras cosas. Bueno, Romano 1, 11, 29. Mire qué interesante el poder hoy en día entender esto, lo que yo le explicaba hace tiempo a los hermanos, a alguien. Pues los dones gratuitos de Yahweh y su llamado son irrevocables. ¿A quién se está refiriendo de ese llamado? Al llamado de Israel. Si a Israel llamó, aunque lo tenga que pasar por el agua hirviendo, yo lo llamé, pero si lo tengo que meter al fuego, lo voy a meter al fuego porque yo lo llamé. Amén. El llamado de Yohei a Israel, de Yahweh a Israel, es irrevocable. No lo va a cambiar y se lo va a pasar a un pueblo desobediente gentil. 1. 2. Los gentiles tienen que ser injertados. Romanos 11, 17, lo que hemos hablado. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica savia, de la rica raíz del árbol del olivo. Los gentiles tienen que ser injertados en Israel. Ningún gentil se puede ensoberbecer contra Israel. Aunque Israel esté mal, no nos toca a nosotros ni criticarlo, ni estar en contra de ello. Ese no nos incumbe. Yahweh es el que hará su trabajo con los llamados desde el principio. Amén. Nosotros tenemos que ser sumisos. ¿Vio lo que dice Romanos 11? Ten cuidado, no te ensoberbezas, porque si él cortó las ramas del original, cuidado, papá, y te mete cuchillo a ti. Amén. Los gentiles tienen que ser injertados y los gentiles fueron acercados. Mire lo que dicen los grandes maestros del Brit Hadashah. Efesios 2:13. Pero ahora ustedes que estaban lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Lejos. El gentil, lejos. Sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Elohim, sin pueblo. Pero fueron hechos cercanos a través del sacrificio del Mashiach. Próxima. La descendencia de Abraham. Romanos 4:13, 4:16. La razón por la cual la promesa es basada en la emuná es para que venga como don gratuito de Yahweh. Una promesa con la cual se puede contar por toda la descendencia, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también por los que tienen emuná que Abraham tuvo. Abraham vino por todos nosotros. Ahora podemos entender por qué de emuná, mi hermano. O sea, sin haberse dado la Torá, sin Abraham haber recibido la Torá, tuvo emuná. Hermanos. O sea, la Torá vino a reforzar la emuná de Abraham, a su descendencia, Abraham.
¿Ok? Vino a reforzarla. ¿Por qué? Porque en ellas estaban los códigos para mantener esa emuná. Una emuná, imagínense las personas cuando no tienen este tipo de confianza y pasan problemas y decaen. ¿Y qué dice? Me faltó fe. ¿Se acuerdan? No tuve fe. ¿Por qué? No tuvieron el refuerzo, hablando así literalmente, el refuerzo de algo que les prometía mantenerlo a flote. Descendencia de Abraham. Próxima. Todos los gentiles como participantes. Todos. Ellos tuvieron placer en hacerlo, pero el hecho es que se lo debían, porque si los gentiles han compartido, mire qué interesante, con los judíos en asuntos del Ruaj. Escuche bien. Los gentiles, según esta discusión en Roma, en la carta de Pablo, de Shaul, dice que los gentiles habían compartido con los Yehudim, con los judíos, cosas del Ruaj. Vaya ahora usted a una iglesia ortodoxa y póngase a hablar de cosas del Ruaj con el rabino. ¿Lo logrará? Bueno, yo lo pregunto. Midael, ¿qué tú crees? Hermano, yo creo que no. Decir rápidamente no, pero analizando, yo creo que no. En aquel tiempo, allá habían gentiles que habían compartido ya con los Yehudim cosas espirituales. Qué bonito, ¿no? El caso del centurión. Qué bonito. Ahora, dice, entonces los gentiles claramente tienen una obligación de ayudar a los judíos en asuntos materiales. ¿Vio la posición que tiene un maestro hebreo? O sea, no anda con la bobería esa. Si quiere que le ayude, no, el orden. No te ensoberbezcas contra las ramas, contra la raíz, perdón. No te ensoberbezcas, no te sientas mejor que ellos. Porque tú, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? O sea, los gentiles no pueden ser usurpadores de pacto, ni reemplacistas de Israel. Ningún gentil. Por eso yo digo, mire hermano, y esto es para todos los que vienen a la Torá. En mi percepción, ningún pastor que esté incircunciso y quiere venir a la Torá puede seguir enseñando la Torá sin circuncidarse. Tiene que entrar en el pacto para que comience un tiempo de renovación espiritual y física. Pero muchos quieren venir a la Torá y no se quieren circuncidar. Tienen que comenzar a dar el paso. Hace unos años fuimos a Texas y tuvimos unos días en una congregación. Bonita la congregación, ¿para qué le cuento? Bella, bella. Y cuando hablé con el cabeza y toqué el tema de la circuncisión, me lo eché de enemigo. Nunca más me volvió a hablar. ¿Por qué? Quieren tener pinta, pero no quieren tener vivencia. Pinta. Mire, hermano, esa congregación, ¿se acuerdan? Yo no sé si los muchachos fueron. De madera al frente, el Aarón Kodesh incrustado en la pared de madera. Bella la congregación. ¿Para qué, hermano? Nos enamoramos de ese lugarcito. ¿Te acuerdas, muchacho? En Dallas, Texas. Pero cuando compartí con el pastor sobre el tema del Brit Milá, ay, mamá, le ofrecí que viniera a Miami, le llamé, le dije esto, yo lo recojo y aquello y lo otro. Nunca más me volvió a contestar el teléfono. ¿Por qué? Quieren seguir incircuncisos abriendo un libro de gente circuncidada. Quieren seguir incircuncisos queriendo entender escrito de gente circuncidada, de mentes circuncidadas, y no es posible.
Ay, póngase a leer usted, si uno sabe leer inglés, el periódico El Nuevo Herald en inglés. No lo va a entender. Usted tiene que aprender inglés. Pero si es lo mismo, el Nuevo Herald, lo único que en inglés. Aprende inglés para que leas inglés. Ningún gentil puede participar de las cosas de Israel. Hermano, terrible. Mira, pesa la primera fiesta de instrucción. Si no estás circuncidado, no puedes participar. No puedes comer pesa. Ese es el principio de año. Nosotros abrogamos por la circuncisión. Y no es que seamos legalistas, no. Es el principio al camino de las bendiciones cuando los hombres dan el paso del Brit Milá. Son verdaderos israelitas. Es la señal de que son descendientes de Abraham. Pero si no promovemos ello, mi hermano, va a venir el Mashiach y un atajo de circunciso con kipá, con talía, hablando hebreo, brincoteando en la danza, sonando shofar e incircunciso. No es posible. No es posible. Desgraciadamente, si no lo decimos así, hermanos míos, vamos a promover la incircuncisión. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Teófilo? ¿Cuántos se acuerdan de Teófilo? Ahí está Teófilo, no, está en Venezuela. Ahí está Teófilo y anda testificando lo que él hizo. Ahora está en Venezuela y quizás viene a Miami, me dijo la última vez. Mi hermano, hay que promover de que el gentil tiene que dejar de ser gentil, entrar a los pactos y comenzar a caminar una vida de obediencia. Si no, seguimos en las mismas. En esta primera parte solamente les di una luz de lo que es la teología del reemplazo. Cuando terminemos la serie, yo voy a imprimir todas las premisas para que usted las tenga y usted se dé cuenta de las grandes mentiras y atrocidades. Después de esto viene Martín Lutero. Todas las cosas que Martín Lutero promovió para que murieran millones de israelitas en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario decirle a todos los que están sentados en las congregaciones: necesitamos ya dejar la lechita y comenzar a comer vianda para que comiences a dar lo que has recibido. Amén. En esta primera parte, que Yahweh le bendiga a todo y recuerde, Israel es el pueblo escogido. Amén. Shalom Ubrahón. Denle un fuerte aplauso a Yahweh. Sefer Davar, las escrituras mesiánicas desde Génesis hasta Revelaciones, para todos los hijos de Abraham, en Yeshua HaMashiach, una edición limpia de conceptos griegos y paganos, con la restauración de los nombres Kadosh. Ahora al alcance de todos, adquiéralo hoy mismo, en los Estados Unidos al 1-888-772-5561 y fuera de Estados Unidos en pactodepaz.com. Adquiera hoy mismo Sefer Davar.